Bien. Empezamos tema nuevo y principio un poco de repaso de algunas cosas y los que ya la hayan cursado, creo que nadie está recursando transmisión de datos, ¿verdad? Bueno. Características temporales de las señales. Vamos a manejar, en esta parte vamos a empezar a meternos en las características temporales y en las características en frecuencia, o sea, dominio del tiempo y dominio en frecuencia. ¿Sí? Repaso primero de las características temporales. ¿A qué llamamos una señal continua y a qué llamamos una señal discreta? Una señal continua varía suavemente en el tiempo y sigue lo que sería la definición de función continua matemática. No tiene discontinuidades. ¿Sí? Una señal discreta, por el contrario, se mantiene constante en un intervalo de tiempo y tiene discontinuidades en el inicio de cada símbolo. ¿Sí? Por otro lado tenemos señales periódicas y señales no periódicas. Las señales periódicas repiten un patrón, las señales periódicas no lo hacen. ¿Sí? Dibujito de señal continua y de señal discreta o digital. Normalmente a lo de arriba también le llamamos analógico y a lo de abajo le llamamos digital. En señales continuas vamos a estar trabajando generalmente alrededor de senos y cosenos. ¿Sí? Para nosotros un seno y un coseno son aproximadamente lo mismo y una diferencia de fase, simplemente. ¿Qué valores característicos tiene una señal senoidal o cosenoidal? Amplitud, valor máximo de pico, frecuencia, cantidad de repeticiones por segundo, que se mide en hertz, periodo es equivalente a frecuencia, o sea, si está fijada la frecuencia queda determinado el periodo, si está fijado el periodo queda determinada la frecuencia. O sea, estas dos son dos formas de medir la misma característica. ¿Sí? El periodo es el tiempo transcurrido entre dos repeticiones, la inversa de la frecuencia. Y la fase es otra característica de la señal y es la posición relativa dentro del periodo en un determinado momento de tiempo. ¿Sí? Señales senoidales, sobre esta que tomamos de referencia, amplitud 1, frecuencia 1, aquella tiene amplitud 0,5, esta tiene frecuencia 2 y aquella tiene fase pi sobre 2. ¿Sí? Variaciones de una misma señal senoidal. Ya habíamos mencionado la longitud de onda de una señal en la primera clase, pero no habíamos dado una definición un poco más formal. La longitud de onda es la distancia en el espacio entre dos puntos que tienen igual fase en periodos consecutivos. ¿Sí? Si a esta señal no la vemos en el tiempo, sino que la vemos en el espacio, porque es una señal que se propaga, va a ser la distancia equivalente al periodo. ¿Sí? La longitud de onda de una señal va a depender de la velocidad de propagación de la señal. Y tienen dos formas de calcularla, como la velocidad de propagación sobre la frecuencia o como la velocidad de propagación por el periodo de la señal. Cualquiera de esas dos cosas le da la longitud de onda. En general, podemos aproximar que la velocidad de propagación es c, que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Y vamos a calcular las longitudes de onda a partir de c. Eso es relativo. En cobre, por ejemplo, pueden tener hasta 0,75 c velocidad de propagación. ¿Sí? Y la longitud de onda cambia. Pero en términos generales, para un cálculo de longitud de onda vamos a usar esa velocidad. Eso respecto al dominio del tiempo. ¿Qué pasa cuando vamos a frecuencia? Calculo que todos vieron en algún momento de matemática y de electricidad o de algo por el estilo, series de Fourier. Y saben que cualquier señal periódica o no periódica se puede descomponer en una suma
de señales de distintas frecuencias, ¿sí? Y a esas señales de distintas frecuencias le llamamos normalmente componentes o armónicos, ¿sí? Un ejemplo de algo que se asemeja a una cuadrada, esta es la componente de frecuencia f, esta es la componente de frecuencia f sobre 3 con 1/3 de amplitud. La suma de estas dos da la roja, ¿sí? Y si seguimos sumando 1 sobre x por f sobre x hasta el infinito, llegamos a una cuadrada perfecta, ¿sí? Una cuadrada se descompone en f, 1/3 de 3f, 1/5 de 5f, 1/7 de 5f, ¿sí? De 7f. Llamamos espectro de una señal a el conjunto de componentes que conforman la señal. En lo que acabamos de decir, si volvemos a esta señal dijimos que tiene en f 1 y en 3f 1/3. ¿Sí? Eso sería el espectro de la señal roja. Las señales periódicas tienen espectros discretos, ¿sí? Cuando ustedes grafican el espectro de una señal periódica, siempre van a tener líneas definidas, ¿sí? Que pueden ser infinitas. El caso de una señal periódica cuadrada tiene espectro infinito, pero es discreto. Tiene f, 3f, 5f, 7f, ¿sí? Y se representa por una sumatoria. Las señales no periódicas pasan a tener espectros continuos, ¿sí? Entonces, esto es el espectro de una cuadrada. En realidad sigue acá, en 5f, 1/5. En 7f, 1/7, ¿sí? Y va decayendo. ¿Saben cómo es el espectro de un pulso cuadrado? Sí. ¿Nunca lo vieron? De un pulso único cuadrado. Esto es infinitamente 0 para acá, infinitamente 0 para allá. Esto es t. Esto es t, esto es 0, ¿sí? Esto es a. ¿Se entiende? Un solo pulso, no una señal repetitiva. Un pulso único. Esto tiene una forma de onda que se utiliza en comunicaciones, aunque nosotros no la vamos a ver, que quiere ser una cosa así. Que sigue a la forma seno de x sobre x y que se llama sinc. ¿Sí? Esa forma de onda tiene un nombre particular. Hay una cosa importante. Esto es el espectro de esto, ¿sí? Y este es el espectro de esto. Suponiendo que esto hace así y que esto es repetitivo infinitamente. Profe, si x es 0. ¿Cómo si x es 0? Si es así, yo pongo 0, estoy dividiendo el 0, ¿no? No, creo que es x seno de x, a ver. Debe ser el límite, debe tener una discontinuidad ahí. El límite fundamental de eso teniendo 0 vale 1.
Sí. La matemática no me la acuerdo, pero la forma de onda sí. Hay un detalle importante. Si esto es el dominio del tiempo, esto es el dominio de la frecuencia. Pero si esto es el dominio del tiempo, esto pasa a ser el dominio de la frecuencia. Las señales son inversibles. O sea, el espectro de una zinc tiene un ancho de banda totalmente definido y energía perfecta. ¿Se entiende? Entonces, si esta es la señal en el tiempo, esta es la señal en la frecuencia. Si esta es la señal en el tiempo, esta es la señal en la frecuencia. ¿Sí? Esta señal se usa en comunicaciones. Nosotros no nos vamos a meter en eso este año, más adelante sí, otros años, porque tiene un ancho de banda perfectamente definido. Y nosotros nos va a preocupar el ancho de banda de las señales que usamos. Entonces, en lugar de usar senoidales, vamos a usar estas señales. ¿Sí? Para modulaciones complejas actuales se utiliza esto y no senoidales. ¿Sí? Bien. Ancho de banda absoluto. El ancho de banda absoluto es la diferencia entre la mayor y la menor componentes de frecuencia en el espectro de una señal y en muchos casos tiende a ser infinito. El ancho de banda de esto es infinito porque esto sigue. ¿Sí? El ancho de banda de esto también es infinito. ¿Sí? Normalmente no vamos a trabajar con el ancho de banda absoluto. Vamos a trabajar con el ancho de banda efectivo o ancho de banda secas. ¿Qué es el ancho de banda secas? El ancho de banda o la porción de espectro que tiene la mayor cantidad de energía de la señal. Por ejemplo, podemos decir que esta señal tiene este ancho de banda. ¿Sí? ¿Qué es la mayor parte? Y bueno, depende de lo que nosotros queramos definir. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esto, la que sigue ya es un noveno, está en el orden del 10% de la amplitud original. Entonces podemos decir que con un error del 10%, mi ancho de banda llega hasta 9F para este cuadrado. ¿Sí? Y en el caso de esta, si se fijan, en realidad no está bien dibujada, pero una de las características que tiene es que el ancho de banda es justamente más corto. Decae muy rápidamente. Y la cantidad de energía que hay en esta zona o en las tres primeras pasadas es como el 99%. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda efectivo va a tener que ver con la forma del espectro y la concentración de energía que tengamos. ¿Sí? Vamos a cortarlo buscando la mayor cantidad de energía posible. Siempre va a haber que definir, bueno, cuál es el margen de error en el punto en el que dejo afuera. Problemas cuando transmitimos una señal. Cuando transmitimos una señal, el canal no es exactamente ideal, más bien todo lo contrario. Entonces, tenemos varias cosas que van a afectar la propagación de la señal. La primera es la atenuación. La atenuación es la disminución de la amplitud de la señal a medida que se propaga por el canal. Se suele dar por absorción del canal o por dispersión del canal. La atenuación, además de depender de la distancia, depende de la frecuencia. Y la función de atenuación es creciente con la distancia y creciente con la frecuencia. O sea, a mayor frecuencia, mayor atenuación, a mayor distancia, mayor atenuación. ¿Sí? Claramente al receptor tiene que llegar una señal de una amplitud suficiente para poder ser detectada por encima del ruido. ¿Sí? Y esto me va a dar limitaciones, la atenuación y la potencia con la que yo emito la señal y la potencia con la que necesito recibir la señal en el receptor como mínimo, me van a dar las limitaciones de distancia. Sí. Acá en la pizarrón, Sí. nosotros tenemos un pulso de cuadrado. Sí. En un pulso de cuadrado tenemos una señal con la forma de la zinc. Una señal continua con la forma
espectro de frecuencia es como un pulso. El espectro de frecuencia es ¿Qué sería potencia constante Claro, pues, entre F y menos F. sería, por ejemplo, si nosotros lo tuviéramos, como lo vemos siempre con flechitas, sería todo esto. Claro, flecha de serían color, todos estos continuos. Serían todas flechitas una al lado de la otra. todos con la misma. Exactamente. Y después caes a 0 y caes a 0. O sea, vuelve a ser una función continua, pero de valor constante, de amplitud constante. Lo único que tienen frecuencias discretas son señales periódicas. Esta señal no es periódica. Si la señal no es periódica, su espectro tiene que ser continuo, no tiene que ser discreto. ¿Sí? Bien. Otro problema no muy conocido de la transmisión es lo que se llama distorsión de grupo o retardo de grupo. Dijimos que la velocidad de propagación de la señal en el medio cambia, ¿sí? Y cambia en función de la frecuencia. Si yo tengo una señal como esta, que tiene distintas frecuencias, cada una de estas frecuencias se va a mover a velocidad distinta. Cuando yo recomponga las frecuencias en el otro extremo, en lugar de obtener esto, voy a empezar a obtener que la fundamental llega a una velocidad y la armónica tercera, en lugar de hacer así, que es lo que debería de hacer y coincidir perfectamente, se atrasa o se adelanta, ¿sí? Y hace así. Entonces, esto empieza a deformarse, ¿sí? Y la señal que llega acá no tiene la misma forma que la que fue transmitida. En realidad, en una banda limitada, o sea, en algo de ancho de banda limitado, como puede ser en esto, la velocidad máxima de transmisión la tenés acá y a medida que te alejas, disminuye la velocidad y se atrasan tanto las frecuencias superiores como inferiores a la frecuencia central. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que si vos graficás la velocidad en función de la frecuencia, la velocidad de propagación en función de la frecuencia, tenés una cosa así. Y eso te deforma la señal que recibís del otro lado. ¿Sí? Y cuanto más grande sea el ancho de banda, más grave va a ser la distorsión. Más allá de que el canal, además, puede tener más o menos variación de velocidad en función de la frecuencia. ¿Sí? Pero para un mismo canal podés tener a mayores frecuencias, a mayor ancho de banda vas a notar más la distorsión. ¿Sí? Entonces, el problema es que cuando descomponemos en armónicos no llegan todos juntos, sino que llegan por grupos, desfasados por grupos. Ruido. El canal afecta normalmente con ruido a la transmisión. Y básicamente podemos encontrar 4 fuentes principales de ruido. Por un lado podemos encontrar lo que nosotros entenderíamos a primera impresión de ruido, que es lo que se llama ruido blanco o ruido térmico. El ruido blanco es un ruido que tiene una distribución de frecuencias constante. O sea, si vemos el espectro del ruido, el ruido tiene amplitud constante para todas las frecuencias. ¿Sí? Eso será una cosa más o menos así. Eso sería la forma de onda que se vería. Eso se superpone a la señal. Además de eso tenemos, o podemos tener, intermodulación. Intermodulación es cuando yo modulo la señal, ¿sí? Le cambio una característica. Cuando los circuitos amplificadores
del receptor o del transmisor, no tienen un comportamiento lineal, sino que tienen una alinealidad, empiezan a aparecer componentes que son sumas de las frecuencias originales. O sea, yo estoy modulando una señal con dos frecuencias y de repente me aparece una frecuencia que es la suma de las dos frecuencias. No es ni F1 ni F2. ¿Sí? O las restas, o sumas de sus armónicos. ¿Sí? Pasa algo parecido a lo que sucede con este. Como no se amplifican todas las armónicas exactamente igual, algunos armónicos resaltan sobre otros y entonces me empiezan a aparecer, más allá de las frecuencias que yo debería de tener, otros fantasmas de frecuencias. ¿Sí? Eso se llama intermodulación. Y se debe a que los circuitos que usamos no son perfectamente lineales. Otro ruido, que sí les puede servir para TCP/IP o para LAN, en LAN por ahí lo vieron, es la diafonía. ¿Escucharon hablar de la diafonía? ¿Sí? Es cuando la señal que viaja por un par se induce, ¿sí? O aparece en el par, en los pares vecinos. Se puede dar por capacidades o se puede dar por inducciones, ¿sí? En el caso de los pares UTP, usan los trenzados para disminuir la diafonía, justamente. Aumentan la capacidad dentro del par y disminuyen la capacidad entre pares, ¿sí? Y las inductancias entre pares también. Y por último, uno de los ruidos más problemáticos, que son los impulsivos. El ruido impulsivo suelen ser perturbaciones electromagnéticas externas, fortuitas, ocasionales, por ejemplo, prender o apagar una luz o cualquier de ese tipo de cosas, ¿sí? Son impulsos que llegan a la línea de conducción y generan picos. Las otras tres fuentes de ruido son predecibles, ¿sí? Y estadísticamente se puede hacer algo para mejorarlas. Estas son impredecibles, ¿sí? Y estas van a producir errores en la comunicación y va a haber que tratarlas de una forma distinta a las que podría tratar las otras tres fuentes de ruido. Ya que estamos hablando de ruido, una de las características más importantes en lo que hace transmisión de datos, que lo deben de haber visto en Fundamentos de Telecomunicaciones, es la relación señal-ruido, ¿sí? La relación señal-ruido es el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Y normalmente lo vamos a ver expresado en dB, ¿sí? Cuando la relación señal-ruido se expresa en dB, lo que se hace es calcular el logaritmo en base 10 del factor y multiplicarlo por 10, ¿sí? De igual forma, ahora vamos a ver un par de casos en los que necesitamos la relación señal-ruido como cociente. Bueno, la podemos despejar de acá, si hiciera falta, si nos dan la relación en dB. Hay dos teoremas que determinan cuánto es la capacidad máxima de transmisión de información que podemos tener en un canal. Por un lado, tenemos el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist determina la capacidad de transmisión en un canal sin ruido, en un canal ideal, ¿sí? Como 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de la cantidad de estados que tenga mi señal. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos transmitir un bit por cada cambio en la señal? O podíamos transmitir 2, o podíamos transmitir 4, ¿sí? Bueno, esos son n, la cantidad de estados que tengo en la señal, ¿sí? El logaritmo en base 2 de n va a ser ni más ni menos que cuántos bits transmito por baudio, en definitiva, ¿sí? Y la capacidad máxima de transmisión teórica va a ser 2 veces el ancho de banda por eso, ¿sí? Más de eso no lo puedo sacar para ese ancho de banda. Ahora, eso es sin ruido.
¿Qué pasa cuando aparece el ruido? Bueno, cuando aparece el ruido, hay otro teorema posterior, que es el teorema de Shannon, que dice que la mayor velocidad de transmisión de bits sin errores en un canal de ancho de banda B va a ser el logaritmo en base 2 de 1 más la relación de señal ruido por el ancho de banda. ¿Cómo se relacionan estos dos criterios? El criterio de Shannon, el que acabamos de ver, dice cuánto es lo más que puedo transmitir por un canal sin empezar a tener errores. ¿Por qué? Porque según el criterio de Nyquist, si yo duplico el ancho de banda, debería de duplicar la capacidad de transmisión, según el primero. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo duplico el ancho de banda, los ruidos, por ejemplo el impulsivo, que es el más fácil de verlo, en lugar de afectar a un bit, van a afectar a 2 bits. ¿Sí? Los bits son más angostos, son más susceptibles a ser afectados por el ruido. Por lo tanto, es más probable que me lleguen bits alterados a la otra punta del canal. Eso es lo que establece Shannon. ¿Cuánto va a ser lo más que voy a poder transmitir por ese canal sin tener errores? Si quiero transmitir más que eso, voy a tener que empezar a ver corrección de errores y cosas más complejas. ¿Sí? Pero hasta ese límite puedo transmitir sin entrar a ver o sin preocuparme por corrección de errores. Es un límite teórico, o sea, igual tampoco se puede alcanzar. Entonces, ¿cómo se relacionan los dos? Como para que se vea en un ejemplo. Ese azul es un asco. Supongamos que tenemos un canal que está entre los 3 MHz y los 4 MHz. Esperen que cambio, que se grabe el pizarrón. Qué chiquito. ¿Sí? ¿Cuánto es el ancho de banda de este canal? 1 MHz. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es la capacidad máxima de transmisión? Depende de la relación señal-ruido. Si yo tengo una relación señal-ruido de 24 dB, ¿sí? Para ir al teorema de Shannon, tendría que convertir esto esto es en dB, lo necesito como cociente. ¿Cómo llego a la relación señal-ruido cociente a partir de los dB? Yo tengo esta y quiero esta. $10 a la SNR sobre 10. ¿Así es? Y esto es 10 a la 2,4. ¿Así es? Si yo no había hecho mal la cuenta, esto es 2,51. ¿Sí? Podemos dejar el 19, ¿verdad? ¿Podemos aceptar un 0,1% de error?
Bien. Vamos a este. ¿Cuánto es la capacidad de transmisión de ese canal? Con esta relación señal-ruido y con este ancho de banda. C, 2 por 10 a la 6 por logaritmo en base 2 de 1 más 251. En este no hay 2. No va el 2. En el otro va el 2. ¿Sí? ¿Podemos hacer que 255, 252 es 255? ¿256? ¿Y que el logaritmo en base 2 de 256 es de 8? Bueno, ¿cuánto es el logaritmo de 251? Mi calculadora solo se logaritmo en base 10. Listo. 10 a la 6 por 8. Aproximadamente. ¿Sí? Y esto sería 8. Sería buenísimo si escribiese lo que digo. 8 megabps. ¿Sí? ¿Dónde entra el teorema de Nyquist? El teorema de Nyquist dice que esta misma C va a ser igual a 2b por el logaritmo en base 2 o en base 10. Ya me perdí. En base 2 de n. A esto lo conozco. A esto lo conozco. Lo que me va a permitir determinar es esto. O sea, ¿cuántos elementos de señal podría transmitir o debería transmitir en ese canal para obtener la mayor tasa de transferencia? ¿Sí? C es 8 por 10 a la 6. 2, 10 a la 6. Esto me queda 4. Logaritmo en base 2 de n. ¿No? ¿Sí? No, no es lo mismo. Sí, de casualidad. Es decir, que si yo utilizo 16 elementos de señal, estaría aprovechando el canal a su máxima capacidad. Si utilizo más elementos de señal, voy a poder mejorar la transmisión. O sea, si yo vengo a esta ecuación y digo, no, pero yo no voy a usar n igual a 16, voy a usar n igual a 32. ¿Realmente voy a tener mayor capacidad de transmisión? No, porque el otro ya me la está limitando. ¿Sí? Entonces, los dos van de la mano. Uno me dice cuál sería el valor óptimo de elementos de señal que puedo transmitir en esas condiciones. ¿Sí? O sea, n es la cantidad de armónicos. No, n es la cantidad de bits que transmitís por elemento de señal, la relación entre bits y baudios. ¿Te acordás que habíamos dicho en el tema 1, si quieren lo repasamos, que vos podías transmitir más de un bit por cada elemento de señal? Habíamos mostrado una señal que se modulaba en amplitud y en fase al mismo tiempo. Cuando vimos constelaciones. Y se transmitían, que lo vamos a volver a ver ahora más adelante. ¿Sí? Entonces, por un cambio de señal, vos transmitías 2 bits. Entonces, eso es n. ¿Cuántos distintos niveles de señal tenés? Si vos tenés 2 amplitudes, n es 2. Si vos tenés 2 frecuencias, n es 2. Pero si vos tenés 4 frecuencias o 2 amplitudes y 2 frecuencias, n es 4.
¿Sí? O sea, las distintas combinaciones de señales posibles. En definitiva, esto es cuántos bits transmitís por audio. A la larga es eso. ¿Sí? Es el mismo logaritmo. ¿Se usa la relación al revés para decir, bueno, quiero llegar a esta capacidad de ruido? En realidad, las dos te van a limitar. Sí. Si vos no querés, por razones eléctricas, por razones de complejidad, tener un n de más de 4 y tu canal es este, bueno, la tasa de transferencia va a quedar limitada por esta. Podría llegar a más teóricamente, pero como no tenés suficiente elemento de señal, no vas a poder transmitirlo. ¿Se entiende? Son dos límites que vos tenés. Tu tasa de transferencia real va a estar dada por el más chico de los dos límites. ¿Sí? ¿No? No entiendo qué ha querido expresar ahí al final. Nosotros lo que hicimos fue, a partir del ruido que tenemos, determinar por el teorema de Shannon cuánto es la capacidad máxima de ese canal. Sí. Yo no voy a poder transmitir más información que 8 Mbps a menos que aumente el ancho de banda o cambie la potencia de la señal o cambie la potencia del ruido. Son las únicas tres variables que puedo manejar. O hago el canal más ancho y le doy más B, o aumento la potencia de la señal, mantengo la potencia de ruido, o bajo la potencia de ruido, que generalmente no es algo que vos puedas hacer, pero suponete que pones un par mallado, ¿sí? Y bajaste la potencia de ruido. ¿Sí? Entonces, lo que te dice Shannon es, dado esa señal ruido y ese ancho de banda, esto es tu máximo. Lo que te dice Nyquist es, para llegar a ese máximo, deberías de transmitir por lo menos n elementos de señal por vez. Si transmitís menos, y no vas a llegar tampoco a los 8. ¿Se entiende? Si vos por razones técnicas no podés transmitir los 16 elementos de señal, porque no te dan los comparadores para distinguirlos, por la razón que sea, y decís, bueno, yo solo puedo transmitir 8 elementos de señal, listo. Acabas de caer en 4 Mbps como velocidad máxima, aunque el canal 18. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Bien. Transmisión de señales de datos digitales en señales digitales, ¿sí? O modulación en banda base. Habíamos visto algo y la idea es ampliar un poquito con distintas técnicas de codificación de datos y las características que tienen esas técnicas desde el punto de vista de frecuencia, ancho de banda, etc. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es mandar un dato digital en una señal digital. La señal digital era, ya habíamos visto, señales que variaban en forma discontinua y que mantiene valores de tensión constantes, ¿sí? Y el caso más simple es cuando un elemento de señal transmite un bit. ¿Qué cosas son deseables o qué cosas vamos a ver en las codificaciones? Nosotros ya conocemos una codificación de esta, la de el puerto serial que acaban de hacer andar, supongamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas podríamos querer ver en esa señal que generamos? Podríamos ver el ancho de banda. Si no tenemos frecuencias altas, entonces el ancho de banda para que esa señal sea transportada va a ser más bajo para la misma velocidad de transmisión. ¿Sí? Podríamos ver una de las cosas que nos puede interesar, sobre todo cuando estamos hablando de transmisión de datos a distancias importantes, es que no existe un componente de continua. Es decir, que f de 0 tenga amplitud 0. Eso permite que la señal sea acoplada a través de capacitores o de inductores, ¿sí?
y podemos transmitir la señal a pesar de tener aislación eléctrica entre el transmisor y el receptor. Y eso es importante porque es una forma de protegerse de sobretensiones que se induzcan en las líneas de transmisión. ¿Sí? Dicho claro y pronto, si cae un rayo en la línea de transmisión, ustedes pueden protegerse del exceso de tensión que van a recibir en la entrada porque tienen una aislación eléctrica entre el cable de entrada y el circuito del receptor. Pero para eso no tiene que haber componente continua en la codificación que estén usando. ¿Sí? Y por último, algo que nos interesaría es que la potencia esté de preferencia concentrada alrededor de una frecuencia central, lo más angosta posible, porque entonces el ancho de banda efectivo que vamos a necesitar va a ser más pequeño para transmitir la misma señal. ¿Sí? Entonces son características que nos interesan ver de las codificaciones. Además de eso que hace a la parte de ancho de banda o de uso del ancho de banda, nos puede interesar que la codificación que usemos permita la sincronización entre el receptor y el transmisor sin utilizar una señal de reloj externa. Ya vimos eso en el caso del serial que ustedes vieron, que agrega un bit de start y un bit de stop para justamente esto, para resolver problemas de sincronización sin usar una señal de reloj. También nos puede interesar inmunidad al ruido. Algunas codificaciones vamos a ver que van a ser más inmunes al ruido, ¿sí? Incluso se pueden detectar codificaciones inválidas. Y algo que siempre nos va a interesar es el costo y la complejidad de implementar esa codificación. Primera codificación, ya la conocen, NRZL. ¿Cuál es? La única que vieron. La del puerto serial. Si hace memoria, de más 2, puerto serial asincrónico, utiliza codificación NZRL, Non-Return to Zero Level. ¿Sí? Ese es el nombre técnico para decir, el 0 se codifica con 0 voltios, el 1 se codifica con 5 voltios, o 3,3, o 12, o lo que quieran. ¿Sí? Tengo dos niveles de tensión que se mantienen constantes durante todo el bit. Un valor se asigna al símbolo 0 y un valor se asigna al símbolo 1. ¿Sí? En el serial que vieron en la placa son 0 y 3,3 volts respectivamente. En RS232 son menos 12 y más 12, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Dos niveles de tensión con un valor constante para el 0 y un valor constante para el 1. Problemas. O sea, ventajas y desventajas. Ventaja es muy fácil. Es como natural, digamos. ¿Sí? Desventaja. Tenemos un nivel de continua importante. Si la transmisión tiene estadísticamente la misma cantidad de 1 y de ceros, el nivel de continua va a ser B sobre 2, la componente continua. ¿Sí? Tenemos un ancho de banda que va desde 0 Hz, cuando transmitimos siempre ceros o siempre unos, hasta la mitad de la velocidad de transmisión cuando transmitimos alternadamente ceros o unos. ¿Sí? Y el ancho de banda va a ser todo eso porque no sabemos qué transmitimos. ¿Correcto? No está garantizado con la codificación que dijimos originalmente, sin el bit de start y el bit de stop. No está garantizado cambios o flancos para sincronización. Si ustedes transmiten tramas continuas de 0, tramas continuas de 1, si no agregan los bits de start y stop cada 8, como hace el puerto serial, no tendrían nunca flancos y no tendrían sincronización. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de transmitir datos. Hay puertos, nosotros no lo vamos a estudiar, hay un puerto que se llama SPI, que utiliza esta codificación sin bit de start y de stop.
O sea, cada bit 0 lo manda en 0 y cada bit de 1 lo manda en 5 volt. ¿Y cómo sincroniza? Utiliza una señal adicional que es el reloj. ¿Sí? Los datos se codifican de la misma forma, no agrega bit de start ni de stop, transmite los datos crudos, ¿sí? Tiene un aprovechamiento del 100% del canal, pero tiene una señal adicional para el clock. ¿Se entiende? ¿Y si no transmite, se pone en alta impedancia o qué hace? En el caso del SPI, no, se mantiene en 0. ¿Cómo sé si esos ceros son...? El SPI es punto a punto. Porque no hay clock. ¿Cómo sé si me quiere...? Porque no hay clock. Se suspende el clock. La inactividad se marca sacando la señal de clock. O sea, si vos tenés que leer un bit, hay una señal de clock. Si no hay clock, quiere decir que el canal está inactivo. ¿Sí? En el caso del SPI. En el caso del SPI es medio raro porque para recibir tengo que transmitir. O sea, el esclavo no puede transmitir si el maestro no le pone señal de clock. O sea, tiene un TX y un RX y el esclavo manda los datos cuando recibe señal de clock del maestro. Entonces el maestro tiene que transmitir un byte y después tiene que transmitir otro byte de basura para recibir la respuesta, por ejemplo. ¿Sí? Pero utiliza la misma codificación, solo que no utiliza bit de start y de stop porque tiene señal de clock. ¿Sí? Entonces resuelve este problema de otra forma. El puerto señal que vieron ustedes lo resuelve desperdiciando 2 bits de cada 8 o 2 bits de cada 10. ¿Sí? Bien. La señal tiene polaridad. No pueden conectar los cables al revés. ¿Sí? Y cuando eso está a distancias importantes, no es un problema menor. Cuando lo conectan técnicos no calificados, no es un problema menor. ¿Sí? Bien. Primera variante, NRZI, sin retorno a cero, invertido. Mantiene el nivel de tensión constante durante todo el bit, igual que el anterior. Los datos ya no se representan por el nivel de tensión, sino por flancos en el inicio del tiempo de bit. Si hay un 0, la señal continúa en el mismo nivel que el bit anterior. Y si hay un 1, hay un cambio al inicio del bit. Para ponerlo claro. Si yo quiero transmitir esta secuencia, esto sería la que vimos antes, que es la natural. 0 para 0, 1 para 1. Esta es NRZI. Como acá estoy transmitiendo un 1, tengo un flanco al inicio del bit. Como acá estoy transmitiendo un 0, no tengo flanco al inicio del bit, entonces me mantengo en alto. Como acá estoy transmitiendo un 0, también me mantengo en alto. Como ahora transmito un 1, tengo un flanco al inicio del bit y paso abajo. Como viene otro 1, vuelvo a tener un flanco en el inicio del bit. ¿Sí? Entonces los 1 se transmiten por flancos ascendentes al inicio y los 0 por falta de flancos ascendentes al inicio. ¿Sí? Ventajas. El nivel medio de continua. Depende. Si transmitís estadísticamente la misma cantidad de ceros y 1, va a seguir siendo B sobre 2. Ancho de banda respecto al otro. El mismo. Seguís teniendo el mismo tiempo de bit. Esto te da el ancho de banda. ¿Sí? No tiene importancia la polaridad. ¿Sí? Porque vos ves el cambio. Vos podés tomar esto como 0 y esto como 1, o esto como 0 y esto como 1 y no pasa nada. Porque lo que importa es si hay un flanco o no hay un flanco. ¿Sí? La señal es no polarizada.
Sincronismo. Lo mismo, o sea, resuelvo una trama que tenga muchos unos, pero la de 0 sigue siendo un problema y sigue habiendo tramas que podrían no tener cambios. ¿Sí? Hay un detalle que es eléctrico. Desde el punto de vista del receptor, es más seguro detectar flancos que niveles. Los flancos son menos susceptibles al ruido que el nivel. Entonces, es un poco más segura la detección, un poco más inmune al ruido. ¿Sí? Porque lo que estoy buscando son transiciones de nivel y tener un ruido de la amplitud es como mucho. ¿Sí? Cuando yo trabajo por niveles, tengo dos umbrales, como habíamos visto, y por ahí sí hay un ruido que toca el umbral, pero no tanto como para hacer un flanco completo. ¿Sí? Bien, es más complejo y el resto de las características son similares al anterior. Mismo ancho de banda, ¿sí? Cambia solamente la polaridad. RZ, retorno a 0. El bit 0 es igual que antes. Se representa por una tensión de 0. El bit 1 se representa por una tensión de más B durante la primera mitad y de 0 durante la segunda mitad. Vamos al dibujito. El 1 ahora es medio 1 y medio 0. ¿Sí? Y los ceros siguen siendo ceros. Ventajas, desventajas. Tiene menos ancho de banda. ¿Menos? ¿Cómo son los armónicos de esto respecto a esto? ¿O de esto respecto a esto? ¿Esto tiene el doble de frecuencia? Necesita el doble de ancho de banda para la misma tasa de transferencia. ¿Sí? Cuanto más angosto sea el pulso, más altas van a ser las frecuencias. ¿Sí? ¿Es más fácil detectar error porque puedo hacer comprobación por los flancos o no? No, porque no. La mayoría del tiempo va a permanecer en 0. El nivel medio no es más bajo. El nivel medio es más bajo. El nivel medio pasa a ser un cuarto, suponiendo igual cantidad de unos y ceros. ¿Y qué más? Resuelve los sincronismos de los unos, de los ceros no. Mirá las secuencias de unos consecutivos. ¿Sí? Antes las secuencias de unos consecutivas no tenían señal de sincronismo. O sea, si vos le metías 50 a 1, subía y se mantenía 50 arriba. Ahora tenés cambios. ¿Sí? Entonces, los ceros siguen siendo un problema, necesita el doble de ancho de banda y se garantiza transiciones con las secuencias de 1 consecutivas. ¿Cómo? ¿Por qué necesita el doble de ancho de banda? Porque las componentes de frecuencia de este son el doble que este porque tienen la mitad de t. ¿Sí? Entonces, para la misma velocidad, como el pulso dura la mitad, las frecuencias crecen al doble. Inversión de marca alternada, AMI. El 0 se representa por una tensión de 0 volt. Y el 1 se representa por un pulso positivo o negativo que se van intercalando. Dibujito. Cada uno es la mitad igual que antes. Pero ahora es de más B, de menos B, de más B, de menos B. Cada uno va cambiando de polaridad. Ventajas y desventajas. El nivel medio podemos decir que es 0. No tiene polaridad.
Hay sincronismo en unos consecutivos, igual que el caso anterior. ¿Desventaja? Más ancho de banda, igual que el caso anterior. ¿Y qué más? Necesitamos los dos niveles, el más bello que nos ve. Más allá de que necesitamos los dos niveles, que eléctricamente puede ser un problema porque dependemos de fuentes simétricas o cosas por el estilo, si yo tengo 3 niveles de señal, debería de poder transmitir logaritmo en base 2 de los 3 bits por símbolo, que da 1,58. Y en realidad estoy transmitiendo solo 1. ¿Sí? O sea, estoy desperdiciando capacidad del canal. ¿Se entiende? Si yo uso 3 niveles de señales, debería de poder hacer mejor uso que esto. Bien. Y además, por esa misma razón, va a necesitar más potencia para mantener la relación señal-ruido. Van a necesitar 3 dB, que es bastante, más de potencia respecto a las señales que vimos antes. Porque la afecta más el... Porque Eso sería cuando tenemos los unos consecutivos. no. Esto es un problema que, si no me equivoco, viene de esto mismo. Vos tenés... Espera que callo esto. Vos estás desperdiciando ancho de banda por acá. ¿Sí? Y si no me equivoco, por esa misma razón vas a necesitar una relación señal-ruido mayor para conseguir la misma capacidad de canal. ¿Sí? Por el teorema de Shannon. Entonces, tu relación señal-ruido va a tener que ser más grande. Porque vos estás transmitiendo 3 símbolos de señal, pero en realidad estás transportando 2 de información. ¿Me entendés por dónde creo que va? No te lo puedo asegurar, pero... O sea, ¿viste la cuenta que hicimos con los 2 teoremas? Bueno, vos estás desperdiciando ancho de banda acá, y eso te repercute en la relación señal-ruido. Por eso necesitas más potencia para el mismo ruido, por supuesto. ¿Sí? Manchester. Los datos se codifican con transiciones en el centro del bit. El símbolo 0 se representa por un flanco descendente y el símbolo 1 se representa por un flanco ascendente. En el centro del bit. Y al inicio del bit habrá lo que tenga que haber para que se cumpla esto. Entonces, la misma secuencia de siempre. Si yo quiero transmitir un 0, tengo que tener un flanco descendente. Empiezo en alto y termino en bajo. Si a continuación quiero transmitir un 1, tengo que tener un flanco ascendente. Entonces, en el inicio del bit no pasa nada. Porque este va así y este justo se coinciden. Pero en este caso, fíjense que como transmito un 0, tengo que tener un flanco descendente y después viene otro 0 que es otro flanco descendente. Entonces al inicio del bit tengo que subir para poder hacer el flanco descendente en el centro del bit. La información está acá. Estos, los que coinciden con las líneas, son solo lo necesario para que el flanco de información tenga la polaridad que tiene que tener. ¿Sí? Las tarjetas de colectivo utilizan esa codificación. Ventajas y desventajas. Se garantiza el sincronismo y la desventaja sería que va a tener una continua que siempre va a ser la mitad. No tiene continuo.
Por lo menos el libro decía que no tenía continuo. No, no tiene continuo porque... Si el 0 está en 0, si el 0 está en 0, sí debería tener continuo. No, no tiene continua porque mirá, la continua, no, sí, esto sería continua acá en un cuarto, en medio. Claro que todo bit va a tener una parte en positivo y una en cero, entonces siempre va a tener la mitad. Pero ahí el diferencia negativo es cero. O sea, eso es que solamente porque ves son los... Claro, en realidad depende de qué estés usando como tensiones. Si vos usás menos B y más B, no tenés continuo. Si usás 0 y B, sí tiene continuo. ¿Sí? Tenemos desventajas que estamos usando dos niveles, unos 3 como antes, y aparte tenemos la ventaja de que tanto con los ceros como con los unos, porque en el NZRI teníamos... Solo resolvíamos los unos. Ahora resolvemos todo. Es lo que dijo él. Tenemos sincronización para cualquier tipo de datos. ¿Sí? También esa cosa que decíamos que tenía mejor parte eléctrica porque está cambio de flanco que de... Como trabaja con detección de flancos, es más confiable. ¿Sí? ¿El tema de la polaridad? El tema de la polaridad es polarizado. Este es polarizado. Pero, si quieren, está este. Manchester diferencial. No se acaban nunca, ¿no? O sea, ¿Cómo determina polarización? si vos podés ver la señal sin importar cuál es el 1 y cuál es el 0. O sea, si vos a la señal, esta, la podés dar vuelta y la entendés igual, no está polarizado. ¿Sí? En esta, como este es un 1 y este es un 0, si la das vuelta, entendés justo al revés. ¿Sí? Manchester diferencial. Siempre existe una transición en el centro del bit, pero eso es solo para sincronización. Y el dato se representa por un flanco al inicio del bit. Si quiero transmitir un 0, tengo un flanco. Y si quiero transmitir el 1, no tengo un flanco al inicio del bit. Y en el medio siempre tengo flanco. Claro, y ahí ya no es no polarizado. Ahí ella no polarizada. Entonces, como es un 0, tengo flanco al inicio y flanco al medio. Como es un 1, tengo flanco solo al medio. Como es un 0, tengo flanco al inicio, flanco al medio. 0, flanco al inicio, flanco al medio. Fíjense la misma trama codificada en Manchester y codificada en Manchester diferencial. ¿Sí? No se parece. Esta es no polarizada. ¿Qué desventajas tienen? Porque todos dijeron ventajas. Complejidad. Sí, es bastante difícil de decodificar. Bueno, sí, es bastante difícil de decodificar. Sobre todo si la agarrás empezada la trama. Ancho de banda. Tiene el mismo ancho de banda que Return to Zero, el doble de esto. Porque tenés pulsos angostos. ¿Sí? En cuanto tenés pulso angosto, tenés el doble de ancho de banda. Ethernet utiliza una de esas dos codificaciones, no me acuerdo cuál. Ethernet muy viejo, ¿no? Ethernet de 10 mega, creo. Los Ethernet que tienen ahora, seguro que no. Entonces, requiere el doble de ancho de banda para la misma tasa de transferencia que NRZ. Garantiza sincronización en cada bit. No tiene componentes de continua. Depende cómo estén puestos los niveles, pero permite la detección de errores. ¿Sí? Ustedes pueden saber cuándo tiene que llegar un flanco y pueden predecir si faltan flancos o no, si los flancos se cumplen en los tiempos. ¿Sí? Y en el caso de Manchester diferencial, la señal no tiene polaridad.
Bien. Señales analógicas, señales digitales, datos digitales en señales analógicas. Lo que vimos recién era cómo mandábamos datos digitales en señales digitales. Ahora vamos a mandar datos digitales en señales analógicas. Las otras dos combinaciones, datos analógicos en señales digitales y datos analógicos en señales analógicas, no nos interesan. ¿Sí? Ya habíamos dicho que era una señal analógica, una curva continua. Y normalmente vamos a usar como señal de base una señal conocida que llamamos portadora, típicamente una senoidal. ¿Sí? Aunque en algunos casos de modulaciones más avanzadas se utilizan SYNC, no señales senoidales, para mejorar el uso del ancho de banda de la señal. ¿Sí? A esa señal portadora le vamos a modificar parámetros en función de la información que queremos transmitir. Y ese proceso de modificarle los parámetros se llama modulación. Recordemos que el tiempo que las características permanecen constantes es el elemento de señal y eso determina la velocidad de modulación o baudios por segundo. ¿Sí? ¿Por qué modulamos una señal? Básicamente por alguna de esas razones. Para facilitar o eventualmente posibilitar la propagación a través del medio. Para transmitir en el aire necesitamos señales de cierta frecuencia. ¿Sí? En el caso del cobre, en el caso de, por ejemplo, Ethernet, se utilizan señales para mejorar el uso del ancho de banda del cable. ¿Sí? Con señales de continua, o sea, con señales en banda base, tendríamos limitaciones de ancho de banda que al usar portadoras podemos resolver. Sería este caso. Para reducir el ruido e interferencias y para posibilitar el multiplexado, para mejorar el uso del canal, eso también se utiliza en un mismo cable de cobre, transmitir varios canales sobre distintas portadoras. ¿Sí? Entonces, podemos hacer varias comunicaciones simultáneamente. Eso es multiplexado en frecuencia. Se usaba, ahora se usa menos porque se usa directamente multiplexado a nivel, mezclo todos los datos en un canal de alta capacidad digital. ¿Sí? Vos antes podías a un cable de cobre, podés seguir haciéndolo, aunque no se use mucho, a un cable de cobre, ponerle una portadora de una F, una portadora de 2F, una portadora de 3F y transmitir 3 datos simultáneamente independientes. ¿Sí? Eso lo que estás haciendo es esto, mejorando el uso del canal. Hoy, en general, se le trata de sacar el mayor ancho de banda posible a nivel digital y el multiplexado lo haces mezclando datos, mezclando tramas a nivel digital. ¿Cómo a nivel digital? A nivel de, acá haces un caño así grandote, o sea, acá lo que vos hacías era a un caño grande dividirlo en 3 caños chicos. Hoy agarrás el caño grande a nivel digital y mandás trama más rápido. Y mandás una trama de cada uno y listo. ¿Se entiende? Entonces el multiplexado lo haces por división de tiempo en un canal grande en lugar de por divisiones de frecuencia en un canal grande. Directamente usás todo el canal, toda la capacidad del canal a nivel digital de punta a punta y después lo que haces es enrutar varias tramas de distintos orígenes y con distintos destinos por el mismo canal. Y lo haces todo a nivel digital. ¿Se entiende? Pero hace 10 años no se hacía y eventualmente a veces sigue sin hacerse. De hecho, en fibra óptica hay algunas fibras ópticas que utilizan 2 frecuencias distintas de luz y transmiten, por ejemplo, TX y RX por una sola fibra. Se tiene un canal de ida y un canal de vuelta por una sola fibra. Porque usan 2 longitudes de onda distintas como portadoras. ¿Sí? O sea, todavía se usa. Menos que antes, pero todavía se usa. Bien, eso es multiplexado del canal. Y para hacer multiplexado tenés que modular, inevitablemente.
Modulaciones. Las vimos, las vamos a repasar algunas y después vamos a avanzar en algunas más complejas. Modulación por amplitud o por cambio de amplitud, ASK. Los datos binarios se representan con dos amplitudes diferentes de la portadora. Es habitual que una de las amplitudes sea 0, no es necesario, pero es habitual. Y en este caso un símbolo es presencia de portadora y el otro símbolo es ausencia de portadora. ¿Sí? Por ejemplo, si estos son los datos que queremos mandar y esta es la portadora, tenemos 0 amplitud, 0 amplitud. ¿Sí? Desventajas y ventajas de ASK. Es sensibles a cambios de ganancia o de atenuación. Falsos contactos en cables, ruidos de impulso, ¿sí? Podrían llegar a ser detectados como una modulación. Es una técnica de modulación poco eficaz. En general no se utiliza en cobre, sí se utiliza en fibra óptica. ¿Sí? En fibra óptica se utiliza la presencia o no de luz del diodo láser para modular la información. ¿Sí? Bien. Hasta aquí llegaríamos por hoy. Porque no tuve tiempo de preparar lo que seguía de diapositivas. Yo pensaba que era por ahí más lento. No. ¿Tiene una fecha estimada al pasar? Lo que está previsto en el cronograma es el lunes 10 de octubre, que no debería de traerles problemas según ya me dijeron, ya me preguntaron esa pregunta hace un rato. Creo que cae 6, así que... ¿Eh? Cuando hicimos el cronograma no, pero todo es posible. Bueno, cualquier cosa lo patea para el 12. Sí, ya me dijeron que para más adelante, o sea, para antes no lo puedo patear para después. Así fue como rendimos el 20 de octubre. Bueno, agregamos un tema más en el parcial y listo.